Shohusenki, prólogo parte 1. 18 de julio, 1914 del año unificado, en alguna parte de la capital imperial Berún. Al principio solo había luz. Luego vino una suave sensación de flotación, un breve descanso. Había calidez y una vaga inquietud que provocaba el deseo de perderse. ¿De perderse? Sí, me he olvidado de algo. Pero ¿qué podría ser? ¿Qué podría haber olvidado? Antes de que la oportunidad de hacer frente a este tipo de preguntas llegase, de pronto comenzó a temblar. Un momento después, su mente registró el frío. Un escalofrío que atravesó la piel. Tal era la naturaleza del primer roce de un bebé recién nacido con el aire, fresco y crudo fuera del útero. No es que haya tiempo para darse cuenta, pero la repentina embestida de sensaciones desconocidas que una vez fueron familiares causó pánico. Al mismo tiempo, comenzó retorciéndose de angustia, atrapado en una violenta lucha por respirar. El dolor era casi insoportable, ya que los pulmones, todo el cuerpo, todas y cada una de las células, clamaban por oxígeno. Incapaz de mantener la calma suficiente para un pensamiento racional, todo lo que pudo hacer fue dar vueltas. Los sentidos abrumados e insensibles devastados por la agonía no dejaron otra opción que agitar el dolor. Al ser estrangulado por estas cosas, es fácil perder la conciencia. Completamente libre de las emociones de un humano que no había llorado en años, el cuerpo sollozó instintivamente. La conciencia se desvaneció y el concepto de autocrecimiento se confundió. Al despertar, se vio el cielo ceniciento. El mundo estaba borroso. ¿O tal vez eso se debió a una visión borrosa? Todo parecía distorsionado, como si se viera a través de lentes con la prescripción incorrecta. A pesar de haber estado fuera de contacto con las emociones humanas durante tanto tiempo, hasta el punto en que sentía inquietud por tal visión distorsionada. Era imposible discernir incluso formas rugosas. Después de casi 3 años de tiempo objetivo, finalmente habiendo comenzado a recuperar el sentido de sí mismo, se sintió en completa confusión. ¿Qué es esto? ¿Qué me pasó? Este recipiente no podía mantener la conciencia por mucho tiempo, y el recuerdo de ser colocado en él aún no había surgido. Así que cuando su conciencia apenas consiguió registrar llantos de un infante, los encontró vergonzosos sin todavía entender el porqué. Quizás los adultos maduros no lloraban, pero los bebés ciertamente lo hacían. Se suponía que los infantes debían ser protegidos y tener igualdad de oportunidades, no ser despreciados. Por lo tanto, con una profunda sensación de alivio, relegó la vaga pena a un rincón oscuro de su mente, justificándola a la falta de una conciencia clara. La próxima vez que una borrosa sensación de comprensión apareciese, estaría en absoluto desconcierto, como es lógico. Si su memoria funcionaba correctamente, debería haber estado en una plataforma de tren en Yamanote. Sin embargo, después de concluir que de alguna manera se encontraba dentro de un masivo edificio de piedra de estilo occidental, con su boca siendo limpiada por una monja que parecía ser una niñera. Si se tratara de un hospital, entonces se podría suponer con seguridad que hubo algún tipo de accidente. La visión distorsionada también podría explicarse por una lesión. Sin embargo, ahora que sus ojos podían ver claramente en la mala iluminación, se podía distinguir monjas en vestimenta anticuada. Y la iluminación inadecuada aparentemente provenía de lámparas anacrónicas de gas, a menos que las cosas no fueran lo que parecían. Tanya, cariño, di, a... Al mismo tiempo, notó una extraña ausencia de aparatos eléctricos en los alrededores. En la sociedad civilizada del 2013,
estaba presenciando una sala desprovista de productos electrónicos, pero plagada de elementos que por mucho tiempo se han considerado antigüedades. Son menonitas o amish. ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí con ellos? Tanya, cariño. Tanya. La situación era difícil de entender. La confusión solo se profundizó. Vamos, vamos. ¿No abrirás la boca por mí, cariño? ¿Tanya? No entiendo. Ese era precisamente el problema. Por eso no había notado la cuchara que la monja sostenía. Pero, por supuesto, incluso si lo hubiera hecho, ni en 1.000.000 de años habría soñado con comer la comida ofrecida. Seguramente la cuchara estaba destinada para la tal Tanya, cariño. Pero mientras todos estos pensamientos giraban en su cabeza, finalmente la monja perdió la paciencia. Con una sonrisa dulce y severa que no admitía discusión, ella metió la cuchara en su boca. No debes ser exigente, cariño. ¿Abre? Era una cucharada de vegetales que habían sido guisados en papilla. Pero esa sola cucharada también arrojó la verdad en Tanya que hasta ahora era incomprensible. Verduras guisadas, eso es todo lo que la monja había metido en su boca. Pero para la persona en cuestión, la acción solo hizo las cosas más desconcertantes. En otras palabras, que yo soy Tanya. Así, un lamento surgió de las profundidades de su alma. ¿Por qué? 14 de agosto de 1971 de la Era Común Estados Unidos de América. El 14 de agosto de 1971, un equipo de investigadores dirigido por el Dr. Philip Zimbardo comenzó un experimento con una subvención recibida del Departamento de Estados Unidos del Instituto de Investigación de la Marina, la Oficina de Investigación Naval, OIN. La duración prevista fue de apenas 2 semanas. Su objetivo era recopilar datos rudimentarios sobre un problema con las prisiones del cuerpo de Marines que la Marina también enfrentaba. Los participantes reclutados para este experimento eran estudiantes universitarios normales de mente y cuerpo sanos. Sin embargo, el segundo día, el equipo se topó con un grave problema ético. Los que habían sido asignados como guardias no solo abusaron verbalmente y degradaron a los que estaban en el papel de prisioneros, a pesar de la prohibición de tal comportamiento, sino que también los actos de violencia física se hicieron cada vez más frecuentes. Como resultado, el equipo se vio obligado a suspender el ensayo solo 6 días después de su comienzo. Esto, más tarde, se conoció como el experimento de la prisión de Stanford. Irónicamente, a pesar de los riesgos presentados por la dudosa moralidad del proyecto, los resultados estuvieron repletos de implicaciones para el campo de la psicología. Junto con su predecesor, el experimento Milgram, el experimento de la prisión de Stanford demostró algo fundamental sobre la naturaleza humana. En un espacio aislado, los individuos se someterían al poder y la autoridad, mientras que aquellos en posiciones dominantes lo ejercerían sin restricciones. El análisis de este fenómeno, conocido como obediencia a la autoridad, arrojó resultados impactantes. Sorprendentemente, esta particularidad no tuvo nada que ver con la racionalidad, la sensibilidad o la personalidad de una persona, sino que fue el producto de una notable desindividuación provocada por la asignación de roles. En otras palabras, los dos experimentos demostraron que el comportamiento humano dependía del medio ambiente. Para decirlo en términos extremos, los resultados indicaron que cualquiera podría haber trabajado como guardia en Auschwitz, independientemente de su disposición individual o carácter moral. Al final, el entorno desempeñó un papel más importante en la definición de rasgos individuales que personales. Cuando aprendió en la universidad que los humanos eran ese tipo de criatura, se sintió bien en lugar de mal. Seguramente todos aprenden como parte de la educación obligatoria en la escuela primaria que todas las personas nacen iguales. A los niños se les enseña que todos son igualmente únicos e insustituibles.
Pero no es difícil encontrar disparidades que contradicen esas máximas familiares. ¿Por qué el niño sentado delante es más alto que yo? ¿Por qué algunos de mis compañeros de clase son buenos en quemados y otros no? ¿Por qué el niño a mi lado no puede resolver un problema tan simple? ¿Por qué los niños de atrás no pueden estar callados cuando la maestra está hablando? Pero en un ambiente de escuela primaria, se espera que los niños sean buenos. Se les dice que todos son diferentes, pero especiales. Están aterrorizados de que si no siguen la etiqueta serán malos. Por lo tanto, los niños buenos se esfuerzan por evitar convertirse en malos. Para cuando comienzan a asistir a clases de nivelación para prepararse para los exámenes de ingreso, los niños buenos desprecian en secreto a los niños malos y se esfuerzan por evitarlos. Ingresarán a una buena escuela secundaria, seguida de una escuela preparatoria respetable y luego a una prestigiosa universidad. Estas personas están sobre raíles, haciendo su mejor esfuerzo dentro de las reglas y regulaciones que se les presentan. Para seguir siendo buenos en ese entorno, los estudiantes deben hacer exactamente lo que se les dice y siempre cumplir con las expectativas de todos. Tal como se les dice, pasan día tras día encorvados sobre libros de texto y libros de referencia, compitiendo con sus compañeros por las calificaciones. Mientras llevan una vida así, los que participan en la feroz batalla de los exámenes de ingreso a la universidad ven a los ociosos como perdedores. Dentro de un entorno donde las calificaciones determinan todo, es natural que los estudiantes de alto rendimiento desprecien a los estudiantes mediocres. Por otro lado, la mayoría de los estudiantes exitosos no se consideran a sí mismos especialmente brillantes. Después de todo, siempre ha sido el caso que cada vez que un estudiante normal muestra incluso un poco de orgullo, los verdaderamente dotados en su grado los ponen en su lugar. Un estudiante podría estar teniendo dificultades, mientras el niño que está a su lado ingresa despreocupadamente a las Olimpiadas Internacionales de Física o Matemáticas. Se necesita más que un poco de esfuerzo para sentarse hombro con hombro en un salón de clases con genios para quienes comprender todo el material es un hecho. A pesar de la perspectiva distorsionada, tienen una comprensión lo suficientemente fuerte de la realidad para continuar sus estudios con diligencia. Les guste o no, todos los estudiantes que van a la universidad saben la verdad. Si quieren un ingreso comparable al que poseen sus padres, tienen que asistir a una buena universidad y al menos conseguir un trabajo decente. Este grupo está impulsado por un fuerte deseo juvenil de tener éxito. Pero junto con ese deseo viene el miedo fatal al fracaso. Como tal, no tienen más remedio que encadenarse a sus escritorios. Después de luchar en ese mundo duro, los mejores estudiantes aprueban los exámenes de ingreso a universidades dignas de ser llamadas prestigiosas. Luego el juego cambia. Muchos se ven obligados a darse cuenta de que han entrado en un mundo donde las personas ya no son evaluadas por las calificaciones, sino la pregunta, ¿qué han logrado? Aquellos que pueden adaptarse al repentino cambio de paradigma y al nuevo entorno lo hacen. Obedece las reglas, busca las lagunas, burla las directrices a pesar de estar atado a ellas. Al final, todos aprenden que las reglas son necesarias para que el sistema funcione sin problemas. La libertad sin leyes significa anarquía. Leyes sin libertad significa tiranía. Entonces, por mucho que odien las restricciones, temen la libertad ilimitada. No entendió a las personas que llegaron tarde a clase. No podía ver el valor de las personas que se dejaban llevar por el olvido. No podía comprender los tipos deportivos que hablaban sobre el poder del espíritu humano. Pero cuando se encontró con la escuela de Chicago y vio cómo estos trabajos aplicaban la racionalidad a la relación entre las reglas y la libertad, estaba extasiado.
Después de todo, significaba que podía mantenerse en el camino mientras jugara con las reglas. Se las arregló para exudar la apariencia de un diligente estudiante universitario mientras ocultaba el hecho de que era un nerd. En esencia, eso es lo que significa ser libre dentro de los límites de las reglas. En lo que respecta a los amigos, disfrutaba pasando el rato con sus amigos de la escuela secundaria y con un montón de espíritus afines que conoció en la universidad. Esta fue su moratoria hasta que salió al mundo, aunque todavía se aseguró de mejorar y desarrollar conexiones. Naturalmente, invirtió en su capital humano, adquiriendo habilidades lingüísticas y culturales hasta cierto punto. Eso, más su formación académica, según la teoría de la señalización, proyectaría el ideal de la sociedad de un buen estudiante universitario. Sorprendentemente, lo que la gente como él necesitaba no era en realidad talento. Lo más importante era verse bien en el papel. En otras palabras, los reclutadores preferían a alguien que pasara el examen de la compañía con gran éxito, viniera de una escuela prestigiosa y fuera una cara familiar para los entrevistadores. Fue precisamente por esa razón que el viento en contra de la alta tasa de desempleo producto de la recesión no lo golpeó particularmente. Después de todo, estaba en su marca, en una línea de partida diferente en comparación con todos los demás. En verdad, tenía la ventaja. Este concurso estaba completamente manipulado. Desde el principio, era natural visitar a exalumnos que vinieron de la misma alma mater. De hecho, había ido tan lejos como para aceptar invitaciones para tomar unas copas con los reclutadores de recursos humanos. Ahora imagínense si alguien en el lado del empleo asistió a la misma secundaria o preparatoria, o se graduó de su universidad. Ofrecerían orientación acerca de cuáles son las cualidades que los reclutadores buscaban a tal o cual empresa y la manera de presentarse a sí mismo en las entrevistas. Mientras combinara sus diversas conexiones y lo hiciera decentemente en las entrevistas, no tendría nada de qué preocuparse. Si no fuera demasiado exigente, podría conseguir un trabajo que pusiera comida en la mesa con seguridad. Al hacer obedientemente todo lo que le dijeron, se convirtió en un equipo social que funcionó bien a un ritmo constante. En algún momento comenzó a verse a sí mismo como un adulto maduro en ese entorno laboral. Satisfacción laboral, individualidad, creatividad. Era un engranaje en la sociedad y podía afirmar que el contenido de su trabajo no importaba mientras recibiera una compensación justa. Desde la perspectiva de la compañía, se requería que el empleado ideal completara las tareas sin demora mientras mantenía un nivel de calidad apropiado para su salario. Adhiriéndose a la filosofía de la compañía en todas las cosas, el empleado ideal tomaría la iniciativa y buscaría formas de obtener ganancias. No fue terriblemente difícil para él adaptarse a la vida como esclavo de la lógica corporativa. Cruel, robótico, calloso, impersonal. Las preocupaciones de esa naturaleza solo lo preocuparon al principio. Le aterraba la gente que aullaba sin gloria o recurría a la violencia. No le fue posible comprender un comportamiento tan vergonzoso. Pero con el tiempo, se aclimata. Era como la escuela. Los humanos son criaturas, diseñadas para adaptarse al cambio. Cuando se trata de eso, conformarse con el medio ambiente significa asumir el rol asignado. Un guardia actúa como un guardia y un preso actúa como un prisionero. Los días transcurrieron sin incidentes, alternando entre trabajo y pasatiempos. Naturalmente, el trabajo progresó de manera eficiente. Seguir las directivas de la compañía y evitar los errores tanto como sea posible fue importante para no dejar que el trabajo redujera el precioso tiempo libre. En consecuencia, para cuando ingresó a los 30 años, no solo estaba cerca de igualar los ingresos de sus padres, sino que definitivamente había llegado a la promoción de estrato social.
Era muy apreciado por su dedicación a la empresa y su lealtad a los ejecutivos, y subió la escalera laboral en el Departamento de Recursos Humanos. Incluso recibió un premio Touchstone como gerente de sección. Sí, eso es correcto. Tenía un trabajo importante. No hay absolutamente ninguna razón, ninguna en absoluto, para que una monja me ponga una cucharada de verduras asadas en la garganta. Estoy siendo todo un caballero. Ni siquiera estoy gritando a todo pulmón para preguntar qué derecho tienes para llamarme Tanya, cariño. Cada vez más impaciente, intentó ponerse de pie para presentar su diatriba. ¿Por qué yo? Fue entonces cuando lo golpeó. Su cabeza palpitaba cuando repentinamente surgieron recuerdos desagradables.